Si tienen sus Biblias, continuamos hoy en nuestra serie sobre las doctrinas de la gracia, que hemos estado básicamente estudiando los días miércoles, las doctrinas de la gracia, y vamos a continuar por varias semanas más. Por supuesto, estoy hablando de las doctrinas de la salvación, las doctrinas relacionadas con la salvación, tradicionalmente se llaman las doctrinas de la gracia. Y por supuesto, cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, de las doctrinas que tienen que ver con la salvación, tenemos que comenzar con la doctrina de la depravación total. Es un término teológico que básicamente quiere decir lo siguiente: el hombre en su condición natural está totalmente incapacitado o es incapaz, absolutamente incapaz de salvarse a sí mismo. Eso quiere decir que el hombre no puede por sí mismo obtener salvación. A eso se refieren los teólogos cuando dicen la depravación total, es la inhabilidad total del hombre. Y entre paréntesis ya hemos cubierto eso, pero simplemente para recordarnos. Varios pasajes en la Biblia presentan al hombre como dominado por el pecado y en camino a un juicio eterno. De eso no hay duda. La Biblia es clara al respecto. Algunos de los adjetivos que se usan en el Nuevo Testamento en referencia al hombre sin Dios, al hombre natural, es necio, por ejemplo, desobediente, rebelde, esclavo, sin deseos de buscar o conocer a Dios, ignorante, impío, sensual, hijo de ira, idólatra, etcétera, y otros más. Esa es la calificación de Dios en cuanto al hombre en su estado natural. En 1 Corintios 2:14, un pasaje que bien conocemos y hemos examinado en varias ocasiones, nos dice el apóstol Pablo que el hombre natural, el hombre sin el Espíritu Santo, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, no las acepta, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Efesios 4:17 nos dice también el apóstol Pablo, los gentiles, hablando de la gente sin Dios, andan en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, noten esto, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. No hay vida de Dios en la gente, por más religioso que el individuo sea o aparezca. Romanos 3 nos recuerda el apóstol, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 8:7, el apóstol nos dice que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Esta es la descripción de un hombre que vive para la carne, nada más. No está hablando acá de un creyente que a veces actúa carnalmente, está hablando de un estado, un hábito de vida. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Noten eso es incapacidad total. El hombre sin Dios no puede sujetarse a Dios, no es capaz. Piensen en su experiencia antes de conocer a Cristo, todo lo que podían hacer es pecar, y no había control. No quiere decir que todos pecaban a lo máximo que un ser humano puede llegar, pero todos vivían en la carne, todos vivíamos en la carne, y todo lo que hacíamos era pecar, y no podíamos hacer nada al respecto. Y los que están en la carne, los inconversos, dice Pablo, en el versículo 8 del capítulo 8 de Romanos, no pueden agradar a Dios. Ningún individuo sin Dios, sin el Espíritu Santo de Dios residente en él, puede agradar a Dios. No importa cuán religioso sea esa persona, o cuán buena parezca ser por afuera, no pueden agradar a Dios. Entonces, todas estas descripciones del hombre natural se pueden resumir tal vez en la expresión o la descripción de Pablo acerca del hombre natural. En Efesios 2, 1 y 5, él les llama muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. El hombre natural está espiritualmente muerto, excluido de la vida de Dios, como ya leímos, por lo tanto, incapaz de hacer nada para relacionarse con Dios. Eso es lo que la Biblia declara. Aunque a veces nos cueste entender eso y digamos, pero ¿cómo es posible? Yo conozco a gente que realmente quieren relacionarse con Dios.
Bueno, como vamos a ver, si alguien realmente quiere relacionarse con Dios es porque Dios ya está trabajando en esa persona, llevándolo a ese punto. Pero los muertos no pueden hacer nada. Un muerto es insensible, incapaz de hacer nada. Esta es la desesperada condición del hombre natural, el hombre inconverso. Está muerto, no puede hacer nada para salir de esa situación, a menos que algo o alguien intervenga de afuera y le dé vida. Pero por sí solo es nulo que él trate de salvarse o tener una relación con Dios. Si alguien va a ser salvo, él no puede iniciar nada ya que está muerto. La vida tiene que venir de afuera y la vida viene de Dios. Entonces, la obra de salvación comienza con la regeneración, porque eso es lo que quiere decir regenerar, dar vida. Regeneración, y aquí les doy una definición, es la acción de Dios en el alma de un hombre por medio de la cual Él, Dios, imparte vida espiritual a uno que está muerto en delitos y pecados. A menos que Dios intervenga, no hay posibilidad de que alguien pueda ser salvo. Esa acción y obra de Dios entonces produce en nosotros entendimiento de la verdad del Evangelio, produce arrepentimiento y produce fe. Todo en la salvación es obra de Dios. Este acto inicial de regeneración es obra total y exclusiva de Dios. El pecador, escuche bien, no participa para nada en el nuevo nacimiento. ¿Entienden eso? ¿Qué hicieron ustedes para nacer físicamente? Cada uno de ustedes, ¿qué hizo para nacer? Nada. Otro tuvo que hacer algo. Sus padres, mis padres, pero yo no hice nada para nacer. Simplemente nací. El Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, nos da 3 analogías de esta vida nueva. 3 analogías. Le llama a la regeneración creación, la describe como resurrección y la describe como nacimiento. 3 analogías. Ese es el Espíritu de Dios llevando o moviendo a los autores bíblicos a utilizar estos términos en relación o en referencia a la regeneración. Creación, resurrección y nacimiento. Por ejemplo, en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Nueva, literalmente el griego dice nueva creación es. Nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién las hizo? Dios. Esta analogía es clara en cuanto al hecho de que no hay nada que alguien pueda hacer para contribuir a su propia creación. El que no existía no puede hacer nada para existir. Dios tiene que crear la vida. La otra analogía que encontramos en referencia a la regeneración es la resurrección. En Efesios 2:1 nos dice otra vez el apóstol, repito el pasaje, Él nos dio vida, os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, aunque ya estábamos muertos en nuestros delitos, dice Pablo, en el versículo 5, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El versículo 6, y con Él, con Cristo nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, nos resucitó, nos dio vida. Estábamos muertos y fuimos resucitados. Está hablando de la resurrección espiritual, por supuesto. La tercera analogía en referencia a la regeneración es el nacimiento. Pedro, en 1 Pedro 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. El punto de estas 3 ilustraciones, entonces, o analogías, es que noten, en cada una de ellas es imposible que un individuo pueda lograr algo por sí mismo o contribuir a algo para su salvación. Por eso el Espíritu Santo las escoge. Si tú eres hijo de Dios o hija de Dios, tú fuiste creado espiritualmente cuando no existías. Tú fuiste resucitado cuando estabas muerto o muerta y tú naciste de nuevo cuando no tenías vida. Fíjense. Algunos piensan que contribuyen algo a la salvación. De alguna manera ellos se llevan una partecita en el proceso. Y claramente el Nuevo Testamento nos enseña que no hicimos nada al respecto. No tenemos nada que ver. En el nuevo nacimiento fuimos absolutamente pasivos.
Antes que alguien responda al Evangelio, antes que alguien pueda arrepentirse, antes que alguien pueda creer, Dios tiene que intervenir en esa vida, tiene que dar vida. Ahora, regresemos a Santiago, el pasaje que hemos estado estudiando, Santiago 1, ustedes recuerdan, estamos en el capítulo 1, versículo 18. Comenzamos esta primera lección sobre la regeneración con este pasaje. En Santiago 1, 18 dice el apóstol: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Noten, Dios nos hizo nacer. Él nos creó. Él nos resucitó. Esta es la idea de la regeneración. La última vez contestamos la pregunta, ¿qué es la regeneración? Y ya vimos que es dar vida espiritual al que estaba espiritualmente muerto. Lo repetimos hoy. También vimos que el que da vida es Dios, Él es el regenerador. En el versículo 17 de este pasaje nos dice Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto viene ¿de dónde? De lo alto, de arriba, desciende del Padre de las luces. Y Dios es descrito aquí como el Padre de las luces. Él es la causa que origina la luz donde hay tinieblas. Pablo utiliza esta misma analogía en el capítulo 4 de 2 Corintios cuando dice: pues Dios, que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. La luz y la vida son conceptos paralelos en el Nuevo Testamento y se refieren a la salvación, se refieren a la vida eterna. Dios es el creador de la luz y es el creador de la vida, tanto física como espiritual. El andar en la luz es equivalente a tener vida espiritual. El andar en tinieblas, en contraste, es equivalente a no tener vida espiritual o estar espiritualmente muerto. Juan 3:19 nos dice el Señor Jesús: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, se refiere a Él, y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. Claro, una persona que anda en tinieblas, ama las tinieblas, equivalente a estar muerto en delitos y pecados. El que está en Cristo está en la luz. Entonces la luz y la vida de Dios es lo que nos permite ver, entender, arrepentirnos y creer. Pablo nos dice en Colosenses 1:13 que Dios nos libró del dominio de las tinieblas. Noten, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por supuesto, el reino de su amado Hijo es el reino de la luz, es el reino de la vida. Pero ahí estábamos antes, en las tinieblas, y el Señor nos trasladó. Veamos por un momento Tito 3:3. Este es el apóstol Pablo una vez más que dice, Tito 3:3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. ¿Se acuerdan todos los vocablos y adjetivos que les mencioné? Aquí Pablo menciona algunos de ellos. Desobedientes, noten, y él se incluye en este grupo. Extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Esa era la condición nuestra. Pero ya no somos así, ya no vivimos de esa manera. ¿Qué causó el cambio? Noten el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, noten, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Las palabras claves son: Él nos salvó. Dios nos salvó. Si no hubiera sido por la intervención divina, en nuestra vida todavía estaríamos en esa condición descrita en el versículo 3. Necios, esclavos de deleites, extraviados, etc. Ahora la obra de Dios en nosotros, noten en el versículo 8, no es aparte de la fe. Porque el versículo 8 nos dice: palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído, noten, la fe está involucrada en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Esta es la obra de Dios que Él comenzó desde en nosotros. Por ejemplo, en Filipenses 1:6 nos dice que el que comenzó esa buena obra en nosotros, el que intervino, el que nos dio vida, el que comenzó esa
regeneración, esa obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en el versículo 12 del capítulo 2 de la misma epístola, Pablo dice, amados, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ah, Beto Lopilo, esa es mi parte, yo tengo que hacerlo, Pero noten el versículo 13, porque es Dios quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer. No te des demasiado crédito en tus buenas obras. Dios nos creó, nos dice el capítulo 2, versículo 10 de Efesios, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún las buenas obras que el Señor nos permite hacer son de Él, utilizándonos a nosotros. Así que no nos podemos ni siquiera atribuir a nosotros, qué bueno soy, mirá la buena obra que acabo de hacer. Dios está obrando a través de cada uno de sus hijos, en buenas obras. La gloria se la lleva, ¿quién? El Señor. Esta es la obra de Dios. Ahora quiero que vayamos unos minutos a la mejor ilustración en toda la Biblia sobre el nuevo nacimiento, la regeneración. ¿Dónde se encuentra eso? Capítulo 3 de Juan. Capítulo 3 de Juan. Este es uno de los líderes religiosos que se acerca a Jesús. Su nombre es Nicodemo. Conocemos la historia, pero a veces no conocemos bien la enseñanza teológica detrás de esta confrontación o enfrentación. Dice acá, comenzando con el versículo 1 de Juan 3, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, una persona religiosa pero importante. Este vino a Jesús de noche. La razón que vino de noche es porque era fariseo y no quería ofender tal vez a sus compatriotas y amigos y compadres, lo que sea. Y con cierta vergüenza viene a Jesús de noche y dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Este hombre reconocía lo que estaba pasando ahí. Él sabía que Jesús era algo distinto, fuera de serie. No había nadie como Jesús. Y era un hombre honesto y reconoce que Jesús era más que un simple maestro, era más que un rabí. Pero Nicodemo tenía un problema. Nicodemo sabía en lo profundo de su ser que él no estaba en el reino de Dios, que él no era salvo, a pesar de su posición de líder y prominencia entre los líderes religiosos. ¿Por qué digo esto? Porque aunque él no hace la pregunta, ¿cómo es que yo puedo entrar al reino de Dios? Noten que del versículo 2 al versículo 3, inmediatamente Jesús, quien conocía el pensamiento de todos los hombres, le dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús conocía el corazón de este hombre, así como conocía el corazón de todos los hombres. Nos dice en Juan capítulo 2, 24 y 25, que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Jesús es Dios. Él sabía, él conocía. Y noten que el versículo 3 aparentemente, no tiene ninguna relación con el versículo 2. Nicodemo viene, se introduce, se presenta, le dice, Señor, sé que tú eres rabí, las obras que tú haces, solamente un hombre que Dios está con él puede hacer esas obras. Y el Señor le responde de esta manera, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El punto es que Jesús sabía lo que había motivado a Nicodemo realmente a venir a él. No era simplemente conocerle, no era para que le diera un autógrafo como gran rabí, era porque tenía él una necesidad y era consciente en lo más profundo de su corazón que él no era salvo, que él no había entrado al reino de Dios. Y Jesús le dice que nadie puede entrar al reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Nicodemo, a pesar de su conocimiento religioso, no tenía ni idea de cómo llegar al reino de Dios. Eso me hace acordar a tanto de los líderes religiosos de hoy. Hablan de Dios, hablan de la religión, hablan de esto, hablan de lo otro, pero no conocen a Dios ni saben cómo llevar a alguien a Dios. Y ellos mismos están seguros que van a estar con Dios. Porque cuando ellos mueren tienen que hacerles misas para de alguna manera sacarlos de donde se encuentran para entrar al reino de Dios. O sea, no saben, no tienen certidumbre, no conocen a Dios. Este era uno de ellos,
un líder religioso, y prominente, no era cualquiera. Pero era ignorante de algo tan fundamental. Por eso Jesús le dice en el versículo 10, y tú eres maestro de Israel, maestro religioso de Israel, y no sabes esto. Mira lo que está diciendo Jesús. Tú eres un ciego, guía de quién? De ciegos. Tú serás muy religioso, Nicodemo, pero ¿tú no sabes esto? Las palabras nacer de nuevo son la traducción de una palabrita en griego que es anosen, que quiere decir de arriba o de lo alto. Esta es la misma expresión de Santiago 1:17 que ya leímos. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, la misma palabra. Desciende del Padre de las luces. Esta expresión nacer de nuevo es paralela a nacer del Espíritu. Noten en el versículo 6 de este capítulo 3 de Juan. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, nacer de nuevo equivale a nacer del Espíritu. Lo humano solamente puede producir humano. La verdad fundamental, básica que el Señor expresa aquí es que para entrar en el reino de los cielos, uno debe nacer de arriba, debe nacer de lo alto, por medio del Espíritu Santo. Ahora, noten, es increíble que en ningún momento el Señor le dice a Nicodemo cómo debe nacer él de nuevo. ¿Notaron eso? En el pasaje. Nicodemo se da cuenta que él no puede hacer nada para contribuir a ese milagro. Es obvio que Nicodemo se da cuenta de la imposibilidad de hacer algo así cuando dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo entendía la analogía, pero era imposible para un ser humano concebir eso de nacer de nuevo. Era imposible que un hombre pueda nacer de nuevo. El Señor entonces continúa explicando la frase nacer de nuevo. En verdad, el versículo 5, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿qué es esto de nacer del agua y del Espíritu? Hay varias explicaciones, algunas de ellas un poquito absurdas, otras poco simpáticas. El punto es que es una referencia a Ezequiel 36, en el Antiguo Testamento, con el cual Nicodemo sin duda estaba familiarizado, lo había leído sin duda. Ezequiel 36 es el texto principal, escuche bien, el texto principal en todo el Antiguo Testamento que habla del nuevo nacimiento. Noten los versículos 25, 26 y 27. Dice Jehová, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Este es el pasaje en el Antiguo Testamento sobre la nueva creación, la vida nueva, la transformación de un pecador, de muerto a vivo. Y noten que el Señor Dios es el que actúa. En el Antiguo Testamento era lo mismo. El hombre no puede hacer nada. Dios es el que actúa. Dice, os daré nuevo corazón, pondré mi espíritu dentro de vosotros, os haré que andéis en mis estatutos. Esta es escuche bien, la regeneración soberana de Dios actuando en el corazón del pecador. Viene de lo alto, viene de arriba, es de Dios. Los judíos del Antiguo Testamento también tenían esta información. En Jeremías capítulo 24, versículo 7, otra vez leemos, y les daré un corazón para que me conozcan. Fíjense, les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor. El punto es que Nicodemo entonces no tenía vida de arriba. No había nacido de nuevo, no tenía el Espíritu Santo, no tenía un nuevo corazón. Nicodemo necesitaba ser regenerado por la intervención soberana, sobrenatural de Dios, que no tiene nada que ver con ninguna actividad humana. Es lo que Cristo está enseñando. Lo que es nacido de la carne, carne es. Claro, una actividad humana da como resultado efectos humanos.
Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En la condición natural, el hombre, sin la intervención de Dios, está muerto, no puede hacer nada, es incapaz, no puede producir vida. Y Dios dice, yo lo haré. Yo daré un corazón nuevo. Yo haré que me conozcan. Yo pondré mi espíritu en ellos. La acción de Dios. Si usted y yo somos creyentes en el Señor Jesucristo y conocemos a Dios, es porque Dios decidió que eso iba a suceder. Algunos se preguntarán, bueno, ¿cómo puedo hacer eso para nacer de nuevo? Bueno, justamente el punto es ese. El meollo del asunto es que tú no puedes hacer nada para nacer de nuevo. Noten la ilustración del versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Una vez más, el Señor no le dice a Nicodemo cómo nacer de nuevo. La obra del Espíritu Santo, así como la obra del viento, es soberana. El viento se mueve y va donde quiere. Vemos sus efectos, pero nadie puede controlar el viento. Y lo mismo con el Espíritu de Dios. Va y hace su obra donde Él quiere. Entonces, ¿qué hacemos? El Señor, en el caso de Nicodemo, le está diciendo a él, tu problema es que estás muerto, Nicodemo, y tú necesitas vida, limpieza espiritual, renovación, transformación que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando estamos testificando a un Nicodemo, a una persona que no conoce a Dios? Una persona que está muerta, insensible a Dios. ¿Qué hacemos con un Nicodemo? Aquellos que estamos tratando de evangelizar. ¿Qué hacemos con ellos? Para comenzar, tenemos que subrayar el hecho de que son incapaces, humanamente hablando, de entrar al reino de los cielos. No pueden hacerlo. ¿Podemos dirigir el viento y decirle a dónde ir? No podemos. ¿Podemos acaso manipular al Espíritu de Dios? No podemos. Entonces, ¿qué hacemos? Hasta aquí llegamos y ya no podemos seguir. Es como que nos quedamos estancados. ¿Qué hacemos con uno de estos muertos en delitos y pecados? La respuesta viene a partir del versículo 14, en este capítulo 3 de Juan. Y noten, aquí comienza la respuesta. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hacemos con un inconverso? ¿Qué hacemos con una persona muerta en delitos y pecados? ¿Saben lo que hacemos? Exaltamos a Jesucristo. Presentamos el Evangelio. No tratamos de manipular el corazón, las emociones, ni forzarlos a nada. Esa no es nuestra obra. Nuestra responsabilidad es simplemente presentar el Evangelio de Jesucristo y llamar al pecador a creer. Pero como ya vimos en el capítulo 1 de Juan, del mismo Evangelio, aún el creer es en respuesta a la obra de Dios en el corazón del que cree. ¿Ustedes recuerdan? Dice Juan, pero a todos los que le recibieron, les dio poder o potestad de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ahí está, ¿ven? El creer. Y alguien dirá, bueno, ahí está, debo creer. Y por supuesto debes creer. Pero noten lo que dice el versículo 13, así como la misma comparación que hicimos con el versículo 12 de Filipenses 2 y el versículo 13, aquí lo mismo. Dice el versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, o de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de ¿quién? De Dios. Oh, claro. Por supuesto, Dios intervino. Fue la voluntad de Dios. Es Dios el que tiene que causar el querer y el hacer por medio de la regeneración. Dios tiene que mover a la fe. Dios tiene que mover a abrazar el Evangelio. Dios tiene que mover al individuo a creer y ver a Jesucristo por lo que Él es, Salvador y Señor. Y abrazar y aceptar la salvación que gratuitamente el Señor ofrece. Esta nueva creación, nos dice la Biblia, es obra de Dios en uno que estaba espiritualmente muerto, y esto
sucede cuando escuchan el Evangelio de Jesucristo. Esta es nuestra responsabilidad, decirle al pecador, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es mi responsabilidad. Exaltar a Jesucristo, levantar a Jesucristo, presentar el Evangelio de Jesucristo. Es todo lo que podemos hacer, y llamar a los hombres a creer el Evangelio. Es todo lo que un evangelista, un apóstol y un hombre de Dios, siervo de Dios, ha hecho a través de los siglos. Es presentar el Evangelio. Algunos piensan que pueden conseguir la llave emocional que abra la puerta del corazón y pueden manipular las emociones de tal manera que la gente se convenza y abrace y crea el Evangelio. Nadie puede hacer eso, por más que algunos piensen que lo pueden hacer. Hay un pastor muy prominente en todos los Estados Unidos que dice, a mí denme cualquier pecador y yo le encuentro la llave para convencerlo de Cristo. Este se está atribuyendo poderes que solo el Espíritu Santo tiene. ¿Ven? Pero eso lo hacen ignorantemente, porque es obra del Espíritu Santo convencer de pecado y llevar a fe. Nacen no de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios. Todo lo que podemos hacer entonces es presentar el Evangelio. Levantar al Hijo del Hombre, Jesucristo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que el que crea en él, dice acá, tenga vida eterna. Es nuestra parte entonces proclamar el Evangelio y es el Espíritu de Dios el que transforma al pecador. Entonces, la regeneración es nueva vida, la fuente de la regeneración es Dios y solo de Dios. Nuestra parte es proclamar el Evangelio. Ahora, ¿cómo es que un pecador es regenerado o qué medio usa Dios para regenerar? ¿Usa argumentos? ¿Usa tretas? ¿Usa una llave, como dice esta persona a la cual me referí, particular, que debemos conocer? ¿Son las 4 leyes espirituales? ¿Los 5 saltos evangelísticos? ¿Alguna otra fórmula? No. Regresemos a Santiago 1:18. Dice ahí, Él nos hizo nacer, noten ahí, por la palabra de verdad. El nuevo nacimiento, la vida de Dios en el corazón no viene en un vacío, divorciada de la verdad. Es por medio de la verdad que nacemos de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos confrontamos con un Nicodemo? Y Nicodemo acá representa a cualquier inconverso en su condición natural, no importa si es religioso o no. Lo primero que hacemos es subrayamos su incapacidad como ser humano de salvarse a sí mismo. Recalcamos su condición de muerte espiritual. Comenzamos con el problema fundamental que todo ser humano tiene. Está muerto en delitos y pecados. Aunque no les guste escucharlo, estás muerto en delitos y pecados si tú no conoces a Cristo. En segundo lugar, subrayamos la necesidad del nuevo nacimiento. Y en tercer lugar, le confrontamos con el Evangelio de verdad, el Evangelio de Jesucristo, y la necesidad de creer en Él como el único Salvador. Cuando hacemos esto, estamos entonces dando la palabra de verdad. No es un Evangelio así, livianito, sino es un Evangelio real. Esta frasecita, la palabra de verdad, el apóstol Pablo la usa varias veces en sus epístolas. Por ejemplo, en Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, esa es la palabra de verdad, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. El mensaje o palabra de verdad es el Evangelio de vuestra salvación. La salvación viene por medio del Evangelio de salvación. Colosenses 1:5, otra vez el apóstol Pablo dice, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Noten que la palabra de verdad es el Evangelio. Nosotros no podemos dar vida a nadie, no podemos convencer a nadie, pero debemos dar a la gente la palabra de verdad. El Evangelio de Jesucristo. Noten, el apóstol Pedro también afirma lo mismo. En 1 Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ven, una y otra vez es la palabra de Dios, la palabra de Dios. El Espíritu Santo hace su obra soberanamente como así el viento sopla, donde quiere y regenera, pero es por medio de la palabra de Dios.
por medio de la palabra de verdad. El cristiano proclama la palabra del Evangelio a toda criatura, llamando al pecador a creer al Evangelio, y la proclamación de la verdad es crítica entonces para la salvación. En Romanos 10 claramente nos enseña Pablo que nadie puede venir a salvación a menos que conozca y entienda la verdad del Evangelio. El versículo 13, si ustedes recuerdan, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero dice Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Ven? Estos no son los enviados por la iglesia, estos son los enviados por Dios. Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Y todo cristiano tiene ese llamado a ser testigo de Jesucristo, a toda criatura, el Evangelio de Jesucristo. El versículo 17 dice así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. La mayoría de los manuscritos más antiguos dicen la palabra de Cristo, o el mensaje de Cristo. El Espíritu hace su obra de salvación, el Espíritu regenera, pero nunca aparte de la verdad del Evangelio. Nunca aparte de la verdad del Evangelio. Yo escuché a un evangelista que si a ustedes se los menciono se caen de espalda, que decía que no había necesidad de predicar el Evangelio porque en tierras, quién sabe dónde, lejanas, la gente se estaba salvando por medio de visiones y sueños. Yo estaba pensando, entonces, ¿para qué estás tú como evangelista? Entonces, tu función como mensajero del Evangelio se acabó, porque ¿para qué molestarse, no? Si Dios va a usar sueños y otras cosas para salvar a la gente. Es por medio de la palabra de verdad. Por esta razón es realmente trágico en estos días que la iglesia está tan apartada o tan desinteresada en la verdad del Evangelio, en la verdad y la precisión y la claridad de la palabra de verdad. La gente no está interesada en eso. Hay menoscabo de precisión del Evangelio. Algunos hasta tienen un desdén hacia aquellos que predican con claridad, con precisión, que trazan bien la palabra de verdad. El movimiento, varios movimientos hay en la iglesia hoy. El movimiento carismático con sus teologías aberrantes ha sido contribuyente para esta actitud también. Muchas iglesias evangélicas tienen un evangelio light, donde enfatizan el atraer a la gente, entretener al pecador, en lugar de presentarles la realidad de su condición espiritual, muertos en delitos y pecados. Y vienen y los entretienen, en lugar de... Es como darle una droga a uno que se está muriendo, en lugar de darles la cura a su enfermedad. Énfasis en experiencias personales. Dios me dijo, es que Dios, como si Dios se revelara o hablara a la gente, se comunicara afuera de la Escritura. Hay un nuevo movimiento que posiblemente no ha llegado a Latinoamérica todavía, pero este llamado de la iglesia emergente, que enseña que es imposible realmente conocer con certidumbre la verdad del Evangelio. Estas personas que están proclamando este movimiento de la iglesia emergente han canonizado la incertidumbre y han hecho de la duda una verdad. Ellos se creen muy humildes para realmente entender la Biblia. Como si Dios no hubiera hablado claramente a través de su palabra en cuanto al único camino de salvación, la única manera de conocer a Dios y vivir en comunión con Él. El decir que Dios no es claro en comunicar su palabra es decir que Dios es un inepto en comunicarse con el hombre. Y ¿saben qué? Eso es equivalente a blasfemar. ¿Cómo es que Dios va a ser inepto? ¿Cómo es que Dios no va a ser claro? El problema de los que niegan la verdad o dicen que la Biblia no puede entenderse con certidumbre es el mismo problema que les mencioné hace un ratito, cuando el Señor Jesús menciona allá y nos dice en el capítulo 3, versículo 19 de Juan, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Claro, cuando uno muestra la luz, los que están en tinieblas la rechazan. Pero no es que la Biblia no es clara en cuanto al camino de salvación. La palabra de Dios es verdad y es el único medio de salvación y edificación. Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad. Después agrega, tu palabra es verdad. ¿Cómo que la palabra de Dios no es clara? Por eso el salmista dice,
Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. ¿Y qué? Y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque es clara. La palabra de Dios ilumina, la palabra de Dios es verdad. Y aquellos que hemos sido regenerados por la palabra de Dios sabemos que es verdad. Y la abrazamos como la verdad. ¿Pero qué hacemos con los Nicodemos del mundo? Bueno, lo único que podemos hacer es presentarle la verdad. Lo confrontamos con su condición de muerte, que es lo que la Biblia enseña como verdad. Les hablamos de su necesidad de nacer de nuevo o de nacer de lo alto y le presentamos el Evangelio de Jesucristo. La última pregunta en nuestro bosquejo, y con esta terminamos ya. ¿Por qué es que Dios regenera? ¿Con qué propósito regenera Dios? ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios decidió hacer esto? De la humanidad escoge algunos y los regenera y les da vida. ¿Cuál es el propósito? El versículo 18 de Santiago, la última parte del capítulo 1 nos dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que, ahí está el propósito, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Este es el propósito de la regeneración, para que nosotros seamos las primicias de todas sus criaturas. Está hablando de toda su creación, de todos los seres humanos. Los creyentes son las primicias. ¿Qué eran las primicias en el Antiguo Testamento? Bueno, en varios pasajes, Éxodo 23, Levítico 23, no tenemos tiempo de examinarlos, pero ustedes pueden leer esto. Deuteronomio 18, Deuteronomio 26, hablan de las primicias. ¿Qué son las primicias del Antiguo Testamento? Bueno, cada vez que había una cosecha, el pueblo de Dios traía a Dios como ofrenda para honrar su nombre, ¿qué? Las primicias de la cosecha. Lo primero, lo mejor. ¿Por qué somos regenerados? Acá nos dice este pasaje, para llevarnos como lo mejor, como una posesión especial de Dios. De toda la humanidad, Él nos redime, nos regenera y nos lleva a su gloria como sus primicias. Lo primero y lo mejor. ¿Por qué? ¿Porque realmente nosotros lo merecemos? No, porque la salvación y todo lo que Dios hace a favor nuestro es por gracia. Pero Él quiere glorificarse por medio de traer un pueblo redimido a gloria que Él considera son las primicias. Y Él declara esto, para reunirnos con Él en gloria eterna. Entonces, la regeneración es dar vida nueva por el Espíritu de Dios a una persona que estaba muerta. La fuente de la regeneración o el origen es Dios mismo, quien es el que da vida. El medio que Dios utiliza en la regeneración es la palabra de verdad, no hay otro medio. Por eso la proclamamos. El propósito de la regeneración es ser llevado a gloria como primicia de Dios. ¡Qué increíble y bendita realidad! ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a congratular? Vamos a decir, la verdad que somos personas increíbles, ¿no? No. Lo único que debemos hacer es caer de rodillas y agradecer a Dios el hecho de que nos haya regenerado y dado vida espiritual, vida eterna, con el propósito de que algún día pasaremos la eternidad en gloria con Él. Y todo esto es obra de Dios, y la gloria es de Dios. Él no va a compartir su gloria con nadie, nos dice su palabra, es de Él. ¿Quiere decir que voy a entender todo en los designios y propósitos de Dios? Bueno, no puedo entender todo, pero lo que Él revela lo entiendo y lo acepto como tal y me postro ante eso y digo, Señor, alabado sea tu nombre. Y gracias a Dios por la regeneración. ¿Y saben qué? Gracias a Dios porque no dependió de ti y de mí, porque no hubiéramos podido hacer nada. Vamos a orar. Señor, en esta noche estamos agradecidos, nos sentimos humillados por esta gran doctrina de la regeneración. El hecho de que si somos regenerados no fue por deseo humano ni fortaleza humana, sino que fue de Dios. Gracias porque tú nos diste vida, aun cuando estábamos muertos. Tú nos diste vida. Y Señor, esa vida nos movió a
a creer, a arrepentirnos, a abrazar el Evangelio, y esa vida que tú nos diste continúa en nosotros, y la obra que tú comenzaste la continúas llevando a cabo y la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú has producido en nosotros tanto el querer como el hacer, y continúa eso. Gracias por esto, Padre. Gracias porque nunca nos has abandonado, ni jamás nos dejarás, ni nos vas a desamparar. Gracias porque podemos confiar en eso. Y realmente hay certidumbre en tu palabra. Gracias. Porque es clara, es precisa y es cierta, es verdad. Te alabamos hoy, en el nombre de Jesús. Amén.